¿Cómo escribir un reporte de caso para publicar? Antes de empezar, tenemos que saber qué es un reporte de caso. Es un tipo de publicación biomédica que hace un reporte detallado de síntomas, signos, resultados de estudios auxiliares, tratamiento, complicaciones del tratamiento y seguimiento de un paciente individual, que está esquematizado bajo una breve descripción lógica y racional. Se hace énfasis en su discusión de la clara característica por la que fue reportado y se diferencia de una serie de casos, como su nombre lo dice, porque reporta una serie de casos con una característica semejante que los vuelve agrupables, ya sea similitudes sindrómicas, etiológicas, anatómicas, histológicas, fisiológicas, etc. Los reportes de caso tienen un papel importante en la educación médica, ya que suelen tomarse como anécdotas, ayudan a captar la atención, recordar, comprender un caso en particular. A lo largo de esta charla vamos a aprender por qué escribir un reporte de caso, qué escribir y cómo escribirlo. Empezaremos con el por qué escribir un reporte de caso. Un reporte de caso es un tipo de estudio sencillo que se puede realizar de manera rápida, permite estudiar o describir exposiciones, enfermedades o situaciones poco frecuentes, ya que la investigación parte de casos identificados sin considerar su incidencia o prevalencia, y es útil frente a nuevas enfermedades y permite la descripción clínica de un síndrome, enfermedad o asociación de la que poco se conoce. Permite identificar o describir enfermedades raras, describir asociaciones atípicas entre signos o síntomas y permite además plantear la hipótesis de causalidad sobre el mecanismo de las enfermedades. Sin embargo, esto puede llevar a conclusiones erróneas, ya que son estudios no controlados. Los reportes de caso también son útiles para conocer nuevas herramientas diagnósticas o terapéuticas potenciales que han sido utilizadas por otros investigadores, ampliando así o abriendo la puerta para realizar estudios más controlados. Y también sirven para establecer una vigilancia epidemiológica, farmacológica, al reportar eventos adversos de intervenciones o fármacos, efectos colaterales o beneficiosos de las intervenciones. Un reporte de caso también es una herramienta útil en el campo de la educación. Como ya había mencionado, permite la enseñanza médica a través del énfasis en lesiones clínicas importantes, así como la presentación de imágenes útiles en la formación médica. Como decía el profesor William Osler, siempre nota y recuerda lo inusual. Además, puede ser la puerta para la realización de comparaciones en las formas de atención en los diferentes niveles de atención médica, siendo también importante a la hora de plantear estudios de las brechas o inequidades en salud. Permite también conocer lo inesperado y, como suele redactarse en un lenguaje sencillo, es de fácil comprensión para toda la comunidad científica e incluso a veces hasta la población en general. A continuación, vamos a aprender sobre qué escribir en un reporte de caso. Hay que tener en cuenta que no todos los casos clínicos pueden ser publicados como reportes o series de caso. Por esto, se tiene que dejar bien en claro al lector al momento de escribir en el reporte de caso o series de caso por qué estos fueron elegidos para ser reportados. Y a partir de allí podemos conocer cuáles criterios son los que se pueden usar para saber qué reporte de caso merece ser reportado, valga la redundancia. Entonces, para iniciar, tenemos una condición nueva o enfermedad nueva. En este caso tenemos un ejemplo que es neumonía por COVID-19 en un neonato. Es el primer caso producido en un departamento de Francia. También se puede comunicar una condición rara, infrecuente o poco comunicada, la presentación inusual de una enfermedad común o poco frecuente, como en este caso sería la tuberculosis vulvar, una rara localización,
asociación inesperada entre síntomas o signos infrecuentes, impacto de una enfermedad en la evolución de otra, evolución inusual o evento inesperado en el curso de una observación o tratamiento, impacto en el tratamiento de una condición en otra, complicaciones inesperadas en los procedimientos o tratamientos y tratamientos o procedimientos diagnósticos nuevos o únicos. Así como el reporte de nuevos errores médicos o errores en la medicación de un paciente o diagnósticos, como por ejemplo este artículo que muestra que la nutrición parenteral total causó encefalopatía de Wernicke acompañada de beriberi. También se puede reportar el reporte del mal funcionamiento de un dispositivo médico que produce daño en un paciente y que no se conocía, describir una rara o nueva reacción adversa a medicamento, por ejemplo, la hipertensión pulmonar grave reversible asociada al uso de dasatinib en un paciente con leucemia mieloide crónica, o describir el efecto de un medicamento o enfermedad en el embarazo o lactancia que se desconocía. También se puede describir la variación posicional o cuantitativa en estructuras anatómicas u observaciones diagnósticas o terapéuticas que permitan entender condiciones no comprendidas hasta el momento, como por ejemplo, inicio en la adultez de la fibrosis pulmonar causada por mutaciones en la telomerasa. Es importante entender que pueden existir condiciones aún más específicas que harían un caso publicable. Además, que un caso publicable puede cumplir con más de uno de los criterios mencionados anteriormente. Es importante tener en cuenta que siempre, antes de publicar los resultados o dar a conocer información relacionada a la enfermedad o condición de un paciente, se tiene que realizar un consentimiento informado en donde se le explica qué es o cuál va a ser la información que nosotros vamos a utilizar y que vamos a publicar a la comunidad científica, y haciéndole saber que independientemente de la información que se publique sobre él, no va a poder ser identificado su nombre o siquiera si tiene la enfermedad. Se debe obtener siempre el nombre del paciente, su firma, la fecha, la dirección de residencia, el número telefónico de contacto y el número de un representante o testigo que esté en el momento del consentimiento. En dado caso también de que sea un menor, se tiene que tener en cuenta el consentimiento de un representante legal para poder utilizar esta información. También es importante, antes de empezar a escribir el reporte de caso, revisar cuáles revistas están dedicadas a la publicación de este tipo de diseño para así saber que nos van a aceptar el reporte de caso y tener en cuenta y revisar muy bien los formatos en los que publican estas revistas, por ejemplo los que están acá, en los formatos en los que aceptan los reportes de caso para que así sea más factible que nos aprueben el de nosotros. A continuación vamos a aprender cómo escribir un reporte de caso. Inicialmente tenemos que consultar antes de empezar a escribir los requerimientos para poder enviar un manuscrito a una revista biomédica, así como las instrucciones para autores de revistas que querramos enviar. Ahora vamos a abordar la estructura de un reporte de caso. Lo primero que vamos a ver en un reporte de caso siempre va a ser el resumen, luego la introducción, luego la narración del caso, luego la discusión o el estado del arte del mismo y por último las conclusiones. Tenemos que tener en cuenta que un reporte o serie de caso es la narración de una experiencia que se tuvo con el paciente o su condición desde la perspectiva médica y que asimismo este tiene un inicio, un intermedio y un final. Siempre vamos a hablar en ese orden para no confundir o perder al lector. Y el objetivo de nosotros es contar una historia coherente planteada con un razonamiento diagnóstico y terapéutico. A lo largo de la presentación del reporte de caso, el
el lector siempre debe tener en cuenta o siempre debe notar por qué el paciente fue elegido para ser reportado o por qué el caso fue elegido para ser reportado. Cuando se describe un reporte de caso, debemos siempre preguntarnos lo siguiente: si yo leería este reporte de caso, en dado caso de que lo hubiese encontrado en la literatura biomédica, ¿qué lecciones voy a aprender de este reporte y qué mensajes me quedarían luego de leerlo? Al ir escribiendo el reporte de caso, nos debemos hacer siempre las siguientes preguntas: si es original, novedoso o si se tiene poco conocimiento en el tema, si es fácil de leer o entender. Recordemos que también debe ser un estudio o un escrito corto para que el lector no lo vea tedioso. El título debe ser apropiado y debe ser llamativo, debe invitar al lector a conocer o a leer el reporte de caso, y debe también ser fácil de ubicar en el contexto de lo que nosotros queremos hablar. Un título debe ser siempre descriptivo, exacto y preciso. Debemos, a la hora de estructurar el resumen, saber si o determinar si destaca la importancia del caso o el mensaje que nosotros queremos dejar con respecto al caso, porque muchas veces cuando uno está buscando en la literatura biomédica, lo que hace inicialmente siempre es leer el título y el resumen. Y si el título y el resumen no me dicen o no me llaman a leerlo, pues simplemente voy a pasar ese reporte de caso por alto y no voy a ir a leerlo completamente. Es pertinente la discusión del caso, incluye el análisis de cada uno de los aspectos discutibles o importantes de el caso clínico, y si todo esto está sustentado por una búsqueda bibliográfica adecuada, si la conclusión tiene un mensaje claro, preciso y acorde a lo que queremos presentar, si realizamos una revisión bibliográfica de calidad y pertinente de acuerdo al caso, si el reporte de caso tiene problemas éticos, si sería útil su publicación, es decir, si alguien en algún lugar del mundo le llamaría la atención o le serviría para su educación o profesión médica. Y también tenemos que tener en cuenta que un reporte de caso, pues como debe ser corto, debe tener pocas referencias. Hablamos de que un reporte de caso debe tener al menos entre 1500 y 2000 palabras y más o menos 15 referencias. Sin embargo, hay revistas que piden al menos 30 o 20 referencias. Eso depende, como ya habíamos dicho, de las normas de cada revista, y por eso es importante consultarlas antes de empezar a escribir. Como ya habíamos hablado, un reporte de caso debe tener una estructura clara y precisa, empezando por una introducción, luego por una descripción del caso y luego por una discusión y unas últimas conclusiones. Sin embargo, a la hora de escribir un reporte de caso no deberíamos tener en cuenta el mismo orden. Es por esto que en esta diapositiva se observa un orden diferente, empezando por el caso, luego por una discusión o el estado del arte, luego las conclusiones y por último la discusión. A la hora de escribir el caso, debemos tener en cuenta, como ya lo habíamos mencionado previamente, que este tiene un inicio, un desenlace y un final, que lo vamos a contar de manera narrativa. Es importante siempre seguir este orden lógico para que el lector comprenda adecuadamente el caso. Debemos incluir además todos los datos objetivos del mismo, es decir, todo lo que sea mesurable, como laboratorios, imágenes diagnósticas, etc. Debemos también tener en cuenta que debemos hablar principalmente de los resultados positivos y no ahondar en los negativos, que no serían clínicamente relevantes en el desarrollo del caso. Por ejemplo, si a un paciente X se le hicieron 20 pruebas diferentes diagnósticas, pero solo una salió positiva, que fue la que nos dio finalmente el diagnóstico acertado, lo ideal sería reportar esa prueba positiva y no las 19 que no aportaron al diagnóstico. Además,
el reporte de caso debe ser detallado lo suficiente como para que el lector comprenda adecuadamente lo que queremos comunicar, pero no redundante para que el lector se aburra o se pierda. Luego vamos a escribir la discusión o el estado del arte. Esta es la parte más desafiante de escribir y que debemos tener en cuenta que aquí vamos a explicar y discutir el reporte de caso. Debemos iniciar con los hallazgos principales, dar como la foto grande de lo que encontramos y por qué estamos publicando el caso. Además, en este punto, el autor puede dar su opinión con respecto al caso y luego se va a comparar lo que nosotros encontramos con lo que ha sido publicado hasta el momento, para luego hablar del aporte y la aplicabilidad que tiene lo que nosotros estamos publicando comparado con lo que existe en la literatura. Debemos hablar o dar, como ya había comentado, la foto grande de lo que queremos comunicar, su implicación en la ciencia y decirle a los lectores por qué es importante, dándolo como un mensaje simple y claro. Y vamos a finalizar con las limitaciones de nuestro caso, haciéndonos preguntas sobre el mismo y siendo críticos con nuestros resultados. Es importante tener en cuenta que para hacer una buena discusión deberíamos en lo posible siempre hablar con voz activa, iniciar y finalizar con el hallazgo principal, con lo que es importante, hablando siempre de que encontramos qué o evidenciamos qué. Luego vamos a escribir la conclusión de nuestro reporte de caso. En este momento, pues también debemos, como ya había mencionado, hablar en voz activa y lo que debemos hacer es dar el hallazgo principal de una manera simple de lo que nosotros encontramos y dejar todos los mensajes para llevar a casa que queremos comunicar. Para finalizar, debemos escribir la introducción. Para esta deberían ser de 2 a 5 párrafos máximo y no debe ser una revisión exhaustiva del tema, sino algo más general. Debemos finalizar enfocándonos en el objetivo del caso clínico. Además, debemos seguir un orden lógico poniendo en contexto al lector, lo cual sería iniciar dando un background de la información conocida del tema que se va a tratar en el desarrollo del caso y luego hablar de lo que se desconoce del mismo tema y finalizar con el objetivo del caso. Para finalizar, debemos tener en cuenta ciertos puntos importantes. Primero, que los autores para un reporte de caso deben ser pocos, de 3 a 5 máximo. Si se van a incluir tablas o figuras, se debe siempre revisar las instrucciones de las revistas sobre cuántas permite por artículo y en qué formato se deben presentar, etc. Y debemos tener en cuenta que estas deben ser pocas, que lo que se vaya a incluir en las tablas no sea lo mismo que ya está escrito en el texto, porque entonces la tabla no tendría sentido. Además, que la tabla por sí sola debe contar una historia y debe ser capaces de ser comprendidas por sí misma sin tener en cuenta el texto. Además, muchas veces los editores, revisores y lectores de un artículo suelen mirar primero, además del resumen y el título, las tablas antes de leer o decidir si leer un artículo. Además, deben tener un impacto visual, dar valores precisos y deben ser simples y tener un título explicativo y no usar acrónimos innecesarios. Luego, debemos revisar las referencias que se van a incluir. Genéricamente se suelen aceptar, como ya había mencionado, 15 por reporte. Sin embargo, hay revistas que hablan de 20 o 30 referencias. Y además el formato en el que se deben escribir. Principalmente en la literatura médica se acepta el formato Vancouver. A continuación, nombraremos algunas normas o sugerencias básicas a la hora de escribir un reporte de caso, como lo son el no utilizar jergas o acrónimos, porque el uso de estos, más de lo necesario, hace que un artículo sea tedioso de leer
y que el lector se pierda o se aburra, y debemos recordar siempre mantener el enlazado al lector con nuestra escritura. Debemos siempre preferir lo concreto que lo abstracto, hablar en un lenguaje claro y sencillo para el lector sin dar muchas vueltas en lo que se quiere explicar. Como ya había mencionado, hablar en un lenguaje activo que pasivo, es decir, hablar siempre en una forma común o genérica que sea comprensible para el lector. Y se prefieren siempre palabras cortas, oraciones cortas y párrafos cortos para que la lectura no sea tediosa. Y para finalizar, podríamos usar la estrategia CARE o el checklist de CARE para la escritura adecuada de nuestro reporte de caso, en donde podríamos evaluar la calidad de lo que escribimos en el reporte de caso. Para concluir, debemos tener en cuenta que los reportes de caso son una herramienta sencilla, fácil y útil para generar conocimiento científico, y que históricamente en la medicina siempre todo se ha construido en base de reportes de casos, que son muchas veces el punto de partida para realizar estudios más complejos, y que si tenemos en cuenta sus limitaciones, podríamos basarnos en ellos para luego generar un estudio que nos genere una base más sólida en base a las hipótesis que se generan, y que siempre debemos tener en cuenta a la hora de escribir el qué, el cómo y el dónde.